mi invitación a este espacio junto con los administradores es para que preguntarles y para abrir juntos en este nuevo evento qué me pasó a mí y qué es lo que yo pude ir a, como casi todos hemos escuchado y ahora estamos mirando los videos y escuchado, qué es lo que yo me ha brindado a mí como partícula, como persona particular que estoy siguiendo la lógica global convergente, qué he absorbido para mi vida a partir de este evento, qué voy notando que he podido o que aplicar en mí o algo que me dio lucidez, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, que como para abrir un contexto de una pregunta e ir invitando a quien quiera o que le... ¿Cómo estoy atravesando este proceso mío? Y en vistas a lo absorbido aquí, o qué información me ha pegado más, qué es aquella información que me ha abierto impacto o aporte a mí misma, ¿no? Para mí, ¿puedo hablar? A mí me impactó algo que es muy natural, pero me parece que quedó muy claro, que es el circuito de la comunicación onda-partícula, ¿no? De codificar cuando uno habla, y que es onda, y después en el hecho, en el acto, partícula. Ahí es donde se ve el error. Abrilo un poquito más, Miriam. Bueno, Explicarlo un poquito más. el circuito de comunicación es lo que yo entendí, ¿no? Que lo Claro, sabemos obvio. todos, que estamos haciendo un circuito de comunicación ahora. Entonces, yo hablo y vos vas a decodificar, cada uno va a decodificar esa onda y me va a responder. ¿Bien? Eso es emisor, mensaje, receptor, lo que sabemos todos, asumo. Bien, pero lo maravilloso para mí fue que cuando esa onda, por más que hablemos neurológicamente un montón, después cuando hacemos un acto, ahí se puede ver el error en el plano. Por ejemplo, nosotros nos disponemos todos a encontrarnos a las 5, bien, acá, en el Zoom. Lo hablamos, lo decimos, nos vamos a encontrar el ta, eso es onda, ¿no? Pero cuando tenemos que llegar acá a las 5, de Argentina, por ejemplo, si hubo una confusión, el error se va a ver en el momento del acto, de la partícula, no de la onda. O sea, si yo entendía a las 18, el otro entendió a las 20, o sea, cuando se juntan todas esas partículas en un concreto, es donde se ve el error de la onda previa del emisor mensaje receptor. Buenísimo. Entonces eso me pareció impecable para contarle a la gente común, ¿no? Cómo se producen los errores en los conflictos de los vínculos. Que Buenísimo. tiene que haber un consenso en los vínculos para que eso no sea un conflicto, sino abrir una capa más del error, poder fijarse en el hecho en vez de reprocharse el hecho. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, mucho más. Mucho Eso me más. pareció maravilloso para explicar a cualquier persona que al circuito de la comunicación que tenemos en los colegios, emisor, mensaje, receptor, le agreguemos que eso es una onda, pero que en el contexto real se va a ver para qué lado entendió cada uno, y no es un conflicto eso, es perfeccionar el error justamente. Pero se puede tomar como conflicto. Claro, porque normalmente las personas comunes que están inmersos en un automatismo de yo te dije, vos me dijiste, cuando hacen algo, pero si yo te dije tal y vos me dijiste tal, bueno, pero no entendimos. Cuando lo fuimos a poner en acto, fue cuando se vio el error. Bueno, consensuemos que no haya un conflicto por eso, sino abrir un paso más. Es un punto donde está bueno incorporar el tema onda corta y onda larga. Ahí está, perfecto. Justamente del evento, porque a mí cuando se habló se me confundían, no sé si cómo los tienen, y muy de a poco lo pude ir incorporando.
como que lo que puedo administrar o gestionar desde mi partícula es la onda corta. Entonces, esa onda corta la puedo ir como ampliando, extendiendo, expandiendo, para llegar a un alcance de onda larga. Si yo directamente quiero ir a esa onda larga como partícula, ahí es donde me voy por la tangente o me voy para otro lado. Eso fue lo que yo pude captar de onda larga y onda corta, aparte de un montón de otras cosas que se abrieran. Eso que estás hablando, Miriam, Sí. tiene mucho que ver con la emisión de onda corta y onda larga y cómo la Bueno, partícula toma una y otra. Así yo que como está muy bueno. profesora de lengua en mi otra cosa, Etapa. emisor, mensaje, receptor, Claro. era algo básico como empezar la comunicación, ¿no? Pero eso de poder explicar tan llanito que ese emisor, mensaje, receptor, solamente se va a ver el error, y no error como de equivocación, sino error como perfección del sistema, en el concreto, me pareció Sí, maravilloso. como un enorme aporte, que es, Un aporte, en realidad es un aporte, lo que la conciencia espacio-temporal nos está brindando un mayor aprovechamiento en muchas cosas que ya teníamos, ¿no? exacto. Y esto de onda corta y onda larga, lo que yo pesqué, cada uno nos aportaremos lo que pescamos, es que la onda corta tiene relación con la comunicación en los vínculos y la onda larga es en el sistema. Entonces, esto que apareció ahora recientemente, esta expresión de decir un quinto marcador llamado sistema y un sexto marcador llamado constelación de la banda 5 y banda 6, nos aporta muchísimo al cuarto, que era el de las relaciones o sustitución del faltante, que lo que empieza a mirar es que la onda corta de los vínculos, que está siendo tan atravesada por las dificultades, no puede ser reparada desde ahí y tenemos que ir al sistema, a la onda larga, que en la conciencia del sistema, la comunicación del sistema y la conciencia que puedo desarrollar en quinto marcador, Sí. la quinta etapa va a ser la que me va a permitir que este marcador 4 o esta onda corta, que es lo único que yo puedo manejar, empiece a tener mayor madurez, porque desde el negativo, que sería esa onda larga, que yo empiezo a asumir que empieza, hay algo que con Marcia hablando sucedió maravilloso para mí en el grupito que nos habíamos reunido con ella, que largó esta frase que asumir es la puerta, ¿no? Porque a raíz de diferentes situaciones, ¿no? Vemos que asumir cualquier situación particular es la puerta porque me conecta con el negativo, que es la fuente de todo. Asumir que asumir es aceptar en mi persona, en mi biología, lo asumo, es lo que permite que desde mi back, desde mi negativo, me conecte con la fuente para que reparametrice mi negativo. Yo simplemente asumí y punto. Pero mi negativo, mientras asumo, que es como la derivación también, ¿no? Va operando una madurez sin mi esfuerzo, pero sí por mi asumir, porque esa es la puerta de transformación. Entonces, esa conexión con la fuente de mi negativo, que es la fuente de todo, de una transformación, es la conexión con la onda del sistema, para que yo pueda, desde mi onda corta, en mi vínculo cotidiano, o en mi vínculo cercano, poder expandirme, ¿no? Sí. Isabel, una pregunta antes de que cambiemos de tema. En el circuito de comunicación que conocemos, ¿cómo relaciono o cómo incluyo el término de función remota? No Para sé mí, si sí, a ver, dale, Marcia. Bueno, tal vez así pueda sonar muy técnico. La onda corta es asumir dentro de mi propia particularidad que funciono en 4 cuadrantes. Son mis 4 cuadrantes.
luego tengo noción que estoy dentro de una estructura y que mis 4 cuadrantes corresponden, están dentro de una estructura más amplia que también tiene sus 4 cuadrantes. Cuando empieza a haber relación entre mis 4 cuadrantes particulares con los 4 cuadrantes de la estructura, empieza a haber función remota. Cuando empieza a haber como una comunicación. Y tal vez aquí se me une con lo que preguntó, miren, acerca de qué significa pi. Pi es el paso de 10 a 11. Por eso es el día 10 de noviembre, 10 del 11. Es mi creación particular, mi 1 y mi 0, mi negativo y mi positivo asumido, que se va a relacionar con un contexto. Y que asume como eje particular el centro de la Tierra. Por eso es pi, porque todos tienen su propio pi, su propia conexión al receptor Tierra, que es en una jerarquía de mayor envergadura que la mía particular. Entonces ahí se me junta lo de la pregunta del 314 y la onda larga, que es cuando me comunico más allá. O sea, pi también tiene que ver con esa función remota, porque pi me está conectando mi particularidad, mi propio centro, a una estructura que me contiene. Entonces las dos cosas como que se enlazan. Sería eso la porque... pregunta con la respuesta. La ¿Cómo? pregunta con la respuesta sería, ¿no? No sé depende, porque ahí estamos hablando de diferentes niveles de jerarquía. O sea, hay preguntas que tienen que ver más con la particularidad y otras preguntas que tienen que ver de mi particularidad con el sistema. Entonces, no sé, tal vez sí se podría considerar, pero realmente Marcia, ahí es el enlace con una mayor jerarquía. Pasa que habría que explicar, a ver si me ayudan, hay que explicar eso, el paso del 10 al 11, porque está muy bueno lo que dijiste, ese paso. Porque el paso de 10 al 11 es que yo, con mi propio negativo y mi positivo, yo estoy equilibrada dentro de mi propia realidad. Ok, en mi realidad interna funcionó perfecto, ¿verdad? Está todo bien, estoy equilibrada, pero cuando voy al contexto, también tengo que establecer un vínculo con el contexto. Sí, justamente es eso. Y si todos nos centramos al mismo eje, va a haber relación entre los diferentes elementos que están dentro de ese contexto. Está perfecto explicado, pero hay que tener claro que 10 es creación y 2 10 es 11. O 3 10 es 11. La creación con otra creación hacen 11. Porque las creaciones crean contexto. Eso es lo que hay que tener muy, muy claro. Por eso es el paso del 10 al 11 es de creación a contexto. Por eso está buenísimo esto que está hablando Marcia. Eso yo no lo sabía. Tiene que haber un 10 y tiene que haber un 11. Si solo hay 11, si solo hay un 11, o sea, los dos están en positivo, entonces hay fricción. Mi propio negativo, mi propio positivo, mi 10, mi creación. Y luego, cuando me relaciono con el contexto, es mi paso de 10 a 11. Y justamente la función remota de la que marca Marcia, justamente que le está respondiendo a Aide, tiene que ver cuando yo reconozco en mí los 4 cuadrantes, puedo reconocer en el contexto los 4 cuadrantes. ¿Y qué me da la posibilidad de conocer 4 cuadrantes? Me da la posibilidad de la cardinalidad, de eso de que estábamos hablando, de saber, de ubicarme, este, oeste, norte, sur. Eso es la función remota, es poder funcionalizar onda corta y onda larga en 4 cuadrantes a través de la cardinalidad. Justamente es como que todo tiene que ver con todo. ¿Puedo preguntar algo? Por ahí es medio tontito, pero ¿qué es lo de la cardinalidad en el sistema? Esto es lo que no entiendo. ¿Cómo podés distinguir o reconocer la cardinalidad en el sistema? A ver, vos... es la orientación norte-sur. En lugar de toda la zona, hacia más allá, en lugar de todo el cuadrante noreste, es la flecha en lugar de toda una zona. Es la flecha
que te indica. Ese, Claro, pero yo lo entiendo eso, porque todos, pero en la lógica, digamos, en el contexto, eso. O sea, ¿cómo puedo distinguir que un hecho, por ejemplo, Bolivia es inhumano, humano, contexto? No entiendo eso. No lo entiendo. Bueno, por ahí no tengo que... No, pero pará, porque está muy buena la pregunta. Está muy buena porque vos estás preguntando cómo un hecho determinado le doy una cardinalidad. Claro. Una cardinalidad. Está perfecta la pregunta, está justa. A ver, porque acá Marcia es como la técnica, ¿no? Entonces vos respondés y Marcia, tac, atrás te dice la justa. Pero bueno, es como vas en el planiferio, dividí, ¿en qué lugar está Bolivia? Bueno, está en el sudoeste. Bueno, ahí te en está la marcando, lógica. ahí te está marcando marcando una cardinalidad. Después, si la querés dividir, depende del parámetro que tomes. Después, si tomás el cono sur, también vos podés volver a dividir. Después, si tomás a Bolivia, también la podés dividir. Entendí. Es relativo donde lo marques. De posiciones. De posición. Una preguntita. Perfecto, ya entendí. Una preguntita, pero muy básica, muy básica. Acabaron de decir, Marcia, que sería reconocer los 4 cuadrantes en el contexto. ¿Cómo reconozco los 4 cuadrantes en el contexto? Bien básica la pregunta. Con lo que Reconozco soy, los lo que 4. quiero ser. ¿Mm? Lo que soy y lo que quiero ser. Apagaste el micrófono. Una cosa es lo que yo reconozco en mí. Bien. ¿Cómo reconozco eso en el contexto? Una vez que lo reconozco en mí, bien, reconozco lo que soy y lo que quiero ser. Ahora, ¿cómo reconozco eso en el contexto? Vos dijiste reconocer los 4 cuadrantes en el contexto. Sería reconocer con el vínculo que estoy yo o con la situación que estoy yo, la realidad y lo que está más allá, el propósito sería... Con el error. Sí, ahí yo quiero decir algo chiquitito, a ver si puedo. Que yo viví un conflicto, que tal vez aclare, digo esto, a través de un conflicto que yo venía evitando, mi humano venía evitando, es decir, con esto de gestionar, con esto de generar armonía, el que puedo, el que yo resisto, fue una cuestión laboral. Entonces, digo, que se generó el conflicto igualmente. ¿Por qué? Porque habíamos hecho un acuerdo, pero una de las partes era mentirosa. Y en realidad, cuando la otra parte pudo ver que no había modo de acordar con alguien que, bueno, es como decir, una conciencia activa y una no conciencia, es decir, sin conciencia. Y ahí participaron, es decir, yo luego en retro pude ver los distintos elementos. Estaba en el presente, estaba el futuro, estaba el pasado, estaba la nada misma, estaba, yo me hice el cuadro, pero digo, ustedes me van aclarando porque lo que están hablando tiene que ver con lo que yo he vivido, que yo lo tengo todo mezclado, porque todavía me repercute porque fue hace unos días. Y yo ahora voy comprendiendo esto a través de la lógica. La nada también está dentro de la distorsión, porque en realidad la nada se abre a experimentar la densidad. Así que, de hecho que está. También ahí me resignificó el tema de Dios, otro punto. Y yo estaba en gravedad cero, diría, estaba con aire, pero estaba el presente. El tema es que, ¿cómo decirlo? Yo tenía tuve que dar, es como que sentí que me había comunicado por primera vez con la realidad, porque yo solté 10.500 energía, diría, de un dinero. Y yo era como que estaba, ¿cómo diría? Como que si la persona quería dinero, ahí estaba el dinero. Era como que yo, ¿cómo decirlo? Era un regalo. Después en los días, al hacer el cuadro, me fui fijando, yo que me preguntaba qué es la torsión.
con esto de ver, es como que en ese conflicto que yo estaba evitando, la realidad me regaló la visión de ver que yo, es como que se neutralizó mi humano y dejé que actuara lo no humano, que era el mineral, porque yo temblaba como una hoja cuando dije, yo me voy, quédense con el dinero, es un regalo, ¿se entiende? Pero entonces yo digo, yo evitando eso y en realidad estaba cediendo, sin ver, ¿cómo diría?, los distintos elementos de ese instante de realidad, que abierto desde la lógica, tiene otra comprensión para mí. Hasta el tema de Dios se me ha resignificado. Por eso entendí cuando Alejandra habla de que dejen de rezar y por favor acá la tierra, porque tenemos elementos, pero los ignoramos. Es como que nos asusta o lo que fuera. O tenemos ese programa de decir que pido a un otro, cuando en realidad las decisiones las tomamos nosotros, como seres humanos, traspasados por otras energías. Bueno, eso, ahí, porque me cuesta expresar. Buenísimo, Isa. Yo lo que veo en lo que vos estás diciendo, que yo he podido también como hacer aprovechamiento, es algo que apareció también en el evento Montevideo, a raíz, creo que el primer día, que es la aplicación en un caso particular de lo que era el sellar, la banda 9, como sellar un límite muy preciso, como si, bueno, como lo que hizo Isa acá, que dijo, bueno, basta, ¿viste? Quédense con su dinero, no sé, es como de golpe en una situación vincular, plano 4, en la cual yo ya siento que no puedo, no acordamos, porque por la causa que sea, porque uno miente, porque no tiene conciencia, cada uno tendrá sus argumentos lineales, pero no hay acuerdo, no hay un modo de acordar en plano 4, ¿no? O sea, en el vínculo, en la onda corta. Entonces, hay como una elección consciente que podemos empezar a hacer, ya está habilitado en el sistema, pero yo voluntariamente la elijo, porque digo, basta. A veces lo hemos hecho, pero ahora lo podemos hacer con conciencia. Cuando una mamá le dice a los niños, basta, ¿viste? No sé, o a uno en una situación pone un límite muy firme. Pero también es sobre todo la elección de decir que esta situación me supera mi capacidad de circuito. Yo no tengo con qué poder solucionar o acordar, no tengo. Entonces hago como una función, no sé si será eso función remota, pero es como que asumo desde la banda 9 que llega hasta acá el límite. O sea, digo, basta, hasta aquí. Es sello, como a conciencia, es como una derivación, así lo estoy como absorbiendo yo. Es como una derivación que digo, este vínculo que se selle en su propósito, que sea sellado su propósito del vínculo que está dando carga. Entonces, desde ahí es ir a la partícula real de mí para poder administrar entre fa y re, dicho técnicamente en las notas musicales. ¿Por qué? Porque yo asumo el sellado. Luego de asumir el sellado, ¿qué hago? Luego de asumir el sellado, simplemente me voy a mi realidad, lámina, porque hay como vuelvo a mí adentro. En ese volver a mí, hay algo que por elección y porque asumo la puerta, mi negativo empieza a operar sin yo entender el todo, pero estoy disponible, ¿sí? Entonces, en esa disposición empieza a operar una gran transformación. ¿De qué? De poder yo absorber desde re, como estoy, o sea, estoy parada en mí, hay algo que desde mi biología empieza a emerger como recurso, pero ahí empieza a haber un diálogo muy genuino con la biología, con el sentir, diría yo, ya no el pensar, con el sentir, porque es el sentir el que me va a conectar con la realidad de donde estoy. Entonces empiezo a chequear con mi sentir y empiezo a tomar elecciones pequeñas o grandes, las que sean, pero muy acordes con mi sentir más que con lo que debe ser. Pero a la vez, a mí una de las cosas que más me pegó del evento es como, hay una frase que dice Ale como de ser arquitectos de lo micro.
yo entiendo que ser arquitecto de lo micro es esto. ¿Por qué? Porque es del micromundo, ¿no? O sea, ser un arquitecto, ¿qué significa? Que yo en esta área, con este vínculo, ponele, no tengo circuitos para construir esto mismo que nos dijo Miriam, una comprensión, un diálogo que nos acordemos. Bueno, ahí hay muchos temas, pero clave foránea, hay muchos temas que pueden tomarse, pero yo quiero ir primero a un punto claro para que haya aprovechamiento. Entonces, desde la realidad que yo me doy cuenta que no puedo y sellé el propósito de ese vínculo y lo asumo, que yo no tengo con qué, es que me retraigo porque asumo para mi conexión con mi negativo. Y ahí empieza a emerger una verdad de gestos, de señales y palabras en las acciones. Y eso va construyendo una nueva realidad. Y esa verdad de palabras y gestos permite al otro vínculo construir lo que llamaríamos esa clave foránea, que ¿qué sería? Cuando yo con un vínculo no me puedo relacionar, no tengo cómo, porque no hay entendimiento, entonces es porque yo no estoy comunicándome en la banda que la otra persona puede tomarme a mí, entonces no me toma, porque yo me comunico como si puedo decir por aire y va por tierra. Entonces necesito ir, como no sé, necesito ir, bajar a mi realidad. Y entonces empezar a construir verbalmente y con gestos ese contexto, que sería también mi fantasía, porque la fantasía es un qué quiero ser, qué quiero vincularme con esta persona y no puedo, porque no nos encontramos, porque chocan las ondas o no. Entonces voy bajando y voy construyendo, pero como esto es muy despacito, es una elección voluntaria que hace mí para construir lo que no hay. Y en la medida que yo empiezo a moverme de modo genuino y con textos que pueda captar que están como en el renglón del vínculo, ¿no? Porque es como si yo hablo abstracto y el vínculo es concreto, o viceversa, o el vínculo es muy abstracto y yo le hablo muy concreto y no me entiende de qué hablamos. Entonces, y como para redondear esto y después le cedo la palabra a otro, sería como poder articular este mí entre el recurso y la posibilidad o fantasía futura, y así ir como, así estoy siendo un arquitecto de mi propia realidad, de mi contexto, y se va a ir armando poco a poco en esa observación y en esa exploración de mi sentir y diálogo actualizado con la realidad, digamos, nuevas respuestas. Así es como lo que para mí ha sido más fuerte de todo esto, ¿no?